Si no juegas con ello, véndelo en Eneba. Gana dinero vendiendo juegos o accesorios que ya no usas. ¿Por qué en Eneba? Porque es fácil, porque es seguro y porque además te dan 5 euros extra con tu primera venta. Sí, 5 eurazos. No juegas con ello, véndelo. Descarga ya la app en el link de la descripción. Y a partir de aquí todo es toxicidad. Buenas, y en este vídeo mucho ojo porque tengo que hablaros de 3 videojuegos que van a ser 3 de los grandes contendientes a mejor título del año. En este caso, hablando a niveles de popularidad y demás, son títulos que prácticamente no tienen comparación. Por una parte tenemos Final Fantasy XVI, sobre el cual hemos recibido bastantes datos interesantes y mucho debate que tendremos que analizar en torno a este videojuego que cada vez va desvelando más cositas, ¿de acuerdo? Más allá de eso también tenemos que hablar sobre Starfield, el gran título de Bethesda, el gran título de Xbox para este año, sobre el cual Phil Spencer ha vuelto a tener que hacer una aclaración bastante tóxica. Pero más allá de todo eso también tenemos novedades y actualizaciones sobre Resident Evil 4 Remake, que la información no para de gotear apenas a semanas, prácticamente días incluso de su lanzamiento. Lo tenemos este mismo mes. Más allá de todo eso tengo que dejar una puntilla final de última hora y antes y para empezar tenemos que hablar de la crónica de una muerte anunciada con el caso de Forspoken. Y es que durante la tarde de ayer conocimos la noticia de que Luminous Production, el estudio encargado de realizar este videojuego, acabará siendo integrado, fusionado, fundido, como lo queráis decir o como lo queráis ver, dentro de Square Enix. Hasta la fecha, pues, este estudio era una subsidiaria de la propia Square, de la propia compañía japonesa, que en este caso tenía cierta autonomía con los proyectos y sobre todo tenía un focus principal que era aprovechar ese motor gráfico, de ahí el nombre del estudio, precisamente utilizado para Final Fantasy XV. Finalmente, pues, el videojuego aprovecha algunas cositas sobre esto, pero sobre todo lo demás no ha tenido los resultados deseados ni por la audiencia y mucho menos para el estudio de videojuegos, que ha considerado el fracaso como real y así pues acaba chapando lo que es el estudio y reintegrando pues a todos sus trabajadores en diferentes proyectos. Todo eso ya sencillamente es especulación, no tenemos más información acerca de ello, pero Luminous Production como tal deja de existir. Y es que la verdad todo esto era algo que podíamos esperar desde un principio prácticamente, porque de hecho Forspoken, yo cuando jugué a aquella demo famosa que nos puso Square, precisamente yo denoté que ese videojuego se iba a pegar un auténtico talegazo e instaba a la gente precisamente a que jugase esa demo porque el videojuego no estaba dando los resultados esperados. Y es que sí, mucho llamarme hater, mucho decirme que no sé qué, no sé cuánto, pero la realidad y los datos lo que nos ha dicho es que Forspoken al final no ha interesado a prácticamente nadie. Porque está muy bien estar en redes sociales diciendo que si uno es hater, que si el videojuego es maravilloso y no sé qué, no sé cuánto, pero eso no hace que el videojuego monetice más pasta, monetice más dinero. Y al final, Forspoken no se lo ha comprado nadie, el videojuego apenas 3 semanas después ya tenía un descuento del 50%. No me gustaría saber las cifras de ventas finales, pero tienen que ser absolutamente horribles y de lo peor que ha hecho Square Enix en mucho tiempo. Así que suerte para los trabajadores de Luminous y vamos con otra cosa. Concretamente con Final Fantasy XVI, que tiene infinitamente mejor pinta que Forspoken. En términos generales aquí se ve que están poniendo mucha pasta y están poniendo sobre todo mucho más interés. Es la obra de Square, posiblemente el mayor videojuego de los últimos años, precisamente desde Final Fantasy VII Remake, y han salido informaciones interesantes, aunque vamos a empezar con la parte de debate que se ha formado en torno a este videojuego precisamente en base a parte de esas informaciones. Por un lado, esto de las famosas 11 horas. ¿Qué es lo que pasa con las 11 horas? Pues que se ha comentado que este videojuego Final Fantasy XVI tendrá una duración estimada para lo que es la historia base, para lo que es la historia principal, de 35 horas, ¿de acuerdo? Y dicen que de esas 35, 11 serán cinemáticas, conversaciones, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto a más de uno le ha hecho estallar un poquito la cabeza y decir, Dios mío, 11 horas de cinemáticas. A ver, sí, puede ser pesado, puede no ser de tu gusto y demás, pero hay que decir una cosa, Final Fantasy prácticamente siempre ha sido eso, o sea,
agarra por banda el Final Fantasy VIII, el Final Fantasy IX, el 7 original, el 10, el que te dé la gana, que lo que te vas a encontrar es mucho texto, mucho diálogo, cinemáticas. De hecho, Final Fantasy sobre todo era una franquicia que destacaba mucho por esas cinemáticas tan espectaculares, ¿no? Así que digamos, Final Fantasy sigue en esa línea. Otra cosa es la línea de videojuegos que uno puede esperar de Final Fantasy, porque sí, el gameplay que vais a ver a continuación está lleno sobre todo de mucho hack and slash, por así decirlo, ¿no? Porque está detrás incluso el diseñador de combate del Devil May Cry. En ese sentido, muchos están viendo que Final Fantasy XVI no es un Final Fantasy tradicional, clásico, etcétera, etcétera. A ver, también os quiero traer a la realidad. Final Fantasy dejó de ser lo que era hace mucho tiempo. El último que hubo así del estilo fue el 13. Imaginaros cuánto ha llovido desde entonces. Pero bueno, vamos con toda la información porque hay muchas cosas que comentar. Pues aparte de la duración nos han comentado ciertas características que nos podrán definir lo que es la experiencia jugable que vamos a tener con este título, en cuanto a lo que es, por ejemplo, modo de rendimiento o lo que son las dificultades. En primer lugar, precisamente lo que es el rendimiento del videojuego nos va a dar dos alternativas distintas, que son un poco pues las esperables en la mayoría de videojuegos actuales, y es tener un modo rendimiento a 60 frames por segundo, y en este caso con una resolución un tanto más dinámica, y por otra parte una resolución mucho más tocha, mucho más definida hacia los 4K, pero en este caso yendo a una tasa de frames de 30, ¿vale? 30 frames, 60 frames serán los dos modos principales que podrás elegir en Final Fantasy XVI. Nuevamente confirmamos que la nueva generación de videoconsolas en PlayStation y en Xbox todavía no termina de dar esa tasa 4K nativo 60 frames que se nos prometía al principio, y mucho me temo que pocos videojuegos vamos a conocer a esos niveles. Pero bueno, más allá de todo eso, también se nos ha confirmado sobre la dificultad, y es que tendremos dos modos a elegir. Un modo acción, que es un poco lo que es la dificultad base del videojuego, y otra que es historia. Como tal, entre una cosa y otra, la dificultad per se no varía necesariamente, solo que en el modo historia te van saliendo como los botones en cada momento a los que tienes que darle para realizar pues una serie de combos, habilidades. Nos facilitan lo que son los combates, aunque los jefes, la vida que tú quitas y demás, eso va a ser básicamente lo mismo en los dos modos, solo que en uno tiene cierta automatización para lo que son las peleas, ¿ok? Así que eso por una parte. Luego, lo que es el concepto del videojuego, ya sabéis que no es un Final Fantasy de mundo abierto, cosa que agradezco después de ver el resultado de Final Fantasy XV, que era totalmente desastroso. En este caso estamos ante un mundo muy, entre comillas, semiabierto, que sobre todo tendrá amplias zonas para explorar, pero en este caso no será un denso mundo interminable lleno de puntitos en el mapa en este caso, que por supuesto tendrá muchas misiones secundarias y cositas por el estilo, pero bueno, no es el focus principal. Luego, por otra parte, también se nos ha comentado precisamente que de todo esto vamos a tener una demostración 2 semanas antes del lanzamiento, siguiendo un poco la estela de Forspoken, en el sentido de que te dan una demo completamente gratuita, no deberías de pagar absolutamente nada para que pruebes el videojuego un poco antes de su lanzamiento, ya sabéis, únicamente en PlayStation 5, ya que se ha hablado también de la posibilidad de que el videojuego llegue a PC, y desde el estudio nos han confirmado que el videojuego sí está planificado para lanzarse en PC, pero que seguramente no sea justo cuando terminen los 6 meses de exclusividad en las consolas PlayStation. Así que posiblemente no deberíamos de esperar Final Fantasy XVI durante el próximo mes de enero para las plataformas de PC, así que de momento solamente PlayStation y ya está. Con esto terminamos la información. Aunque como apunte dejo caer que si estáis interesados en más información sobre Final Fantasy XVI, la prensa del videojuego ya ha dejado una serie de reseñas aquí en YouTube, también en su propia página web, un poco dando las primeras impresiones de una demo a la que han tenido acceso en los últimos días, ¿de acuerdo? Pero más esperado que Final Fantasy XVI, según los criterios de búsqueda de internet en general, es Starfield, el videojuego de Bethesda que está dando por supuesto muchísimo que hablar desde que se anunció precisamente ese videojuego, ya con su gameplay, con su presentación y todo eso. Siempre ha estado muy por encima de la mayoría de videojuegos, a excepción de casos como Resident Evil 4 o por ejemplo Hogwarts Legacy. Pues sobre este videojuego sigue habiendo mucho debate formado, y Phil Spencer todavía ha tenido que ir un paso más allá nuevamente en una entrevista concedida en las últimas horas. Particularmente se le ha preguntado sobre Activision Blizzard, sobre todo eso, pero ha habido un focus principal en el tema de las exclusividades, y por supuesto el nombre de Starfield sale a la palestra.
Phil Spencer ha comentado básicamente: no creo haber dicho nunca que Starfield no iba a ser exclusivo de Xbox. Dije que no vamos a retirar juegos, de Bethesda en este caso, que están en otras plataformas. Y bueno, nuevamente Phil Spencer tiene que salir a decir que el agua moja, porque es básicamente lo que está comentando. En este canal durante todo este tiempo supimos interpretar perfectamente lo que dijo Phil Spencer, lo que dijo Microsoft, incluso dentro de esa ambigüedad que habitualmente suelen utilizar muy a su favor, cabe decirlo, porque al final precisamente lo que consiguen es que haya un feedback, que la gente hable, que la gente comente. Es el principal interés de Microsoft. Pero claro, mucha gente cuando vio plasmado el Jesse's Exclusive empezó a decir que Phil Spencer y Microsoft mintieron porque dijeron que los videojuegos de Bethesda iban a llegar a todos los jugadores, etcétera, etcétera. A ver, primero de todo, de primeras ya dijeron que estudiarían caso por caso el tema de las exclusividades, ¿vale? Si alguien no cree que eso fuera una realidad, simplemente le emplazo a pensar en lo que pasó con la edición especial del Skyrim, lo que ha pasado con el remaster de Quake, lo que ha pasado precisamente con los Dune y esas ediciones actualizadas, lo que pasa con el contenido de Fallout 76 que llega día 1 a todas las plataformas sin ninguna clase de problema y que incluso están entrando en servicio de suscripción rivales. Lo siento, pero es que Phil Spencer ha cumplido su promesa. Mirarían caso por caso, pero por supuesto habrá videojuegos que sean exclusivos de aquellos lugares donde se encuentre el Xbox Game Pass. Os acordaréis de aquella frase, ¿verdad? Pues bueno, algunos sigue RQR diciendo que es que Starfield no sé qué, no sé cuánto. Phil Spencer, Microsoft, Bethesda, incluso separada de Microsoft, jamás anunció que Starfield iba a estar en otras plataformas. Las exclusividades, por supuesto, dentro de lo que ellos conciben como ecosistema, van a seguir existiendo y, por supuesto, Bethesda va a ser buena parte de ese pastel. Pero bueno, sobre esto también he querido dejar un pequeño apunte acerca de otro tema. Y es que en referencia a tener contenidos exclusivos como tal, ha dejado una cosa bastante clara poniendo como ejemplo a Hogwarts Legacy. Título el cual ya sabéis que tiene una misión que es exclusiva de PlayStation, una misión que realmente ni sé cuál es, pero bueno, en este caso dicen que ellos no quieren jugar a eso, no quieren jugar a tener contenidos exclusivos. Si el videojuego, en este caso pues un Call of Duty de turno, sale en otra plataforma, sale el videojuego completo. Ciertas exclusividades, tipo DLCs y movidas varias y demás, o modos anticipados como el zombie, eso no sucedería con Call of Duty, con Minecraft y con todo esto, porque en realidad nunca están pretendiendo tener ese tipo de negocio como tal. Vuelvo a decir, si Microsoft quiere hacer un videojuego exclusivo, lo hará exclusivo, pero todo lo que sacan las demás plataformas no van a estar capando lo que son los contenidos aquí y allá para sacar ese beneficio, porque por supuesto el principal beneficio son los lanzamientos de día 1 en Game Pass y más allá de eso son políticas distintas. Y ya para cerrar el debate sobre quitar videojuegos a otros jugadores y esa clase de cosas, cabe decir que si queréis utilizar un ejemplo más claro, realmente deberíais de utilizar el de Project Eevee, el conocido ahora como Stellar Blade, un título que, como estáis viendo en el cartel de la imagen, fue anunciado por ejemplo para Xbox One y ahora es un exclusivo seguramente definitivo para PlayStation. Eso es una realidad, eso sí es quitar un videojuego. Realmente se dice mucho de que no, es que hay ciertas sagas que han tenido sus lanzamientos en otras consolas y demás. A ver, esos videojuegos siguen ahí disponibles y las actualizaciones siguen llegando para esos videojuegos, pero dicen, no, es que el Elder Scrolls 6 nunca fue anunciado para otras plataformas. Es un videojuego completamente nuevo, es un videojuego desarrollado bajo el yugo y el presupuesto de Microsoft, así que entended que ellos van a decidir dónde quieren poner o no ese título, pero ese título no te lo han quitado porque literalmente nunca lo has tenido. Pero bueno, vamos con otra cosa, Resident Evil 4. Y es que estamos, como digo, apenas a 24 días de que este videojuego ya esté en nuestras manos. ¿Quién lo iba a decir? Parecía que el día no llegaba nunca, pero sí, ya se va acercando y como bien sabéis habrá próximamente una demo completamente gratuita para todas las plataformas y para que empecemos a disfrutar de este título. Un título sobre el cual, como digo, se nos ha dado nueva información en ciertos sentidos y en otros pues simplemente se complementan cosas que ya hemos comentado en este canal previamente, como por ejemplo el tema de los Quick Time Events. Ya sabéis que el Resident Evil 4 original utilizaba mucho eso de presiona un botón aquí, machaca este botón acá, no sé qué, no sé cuánto, pero en realidad tú no estabas manejando a Leon Kennedy en este caso, moviéndolo y demás, porque era sencillamente una escena, vamos a decir, coreografiada.
En este sentido no, sino que lo que es el tema del Quick Time Event ha sido sustituido completamente en todos los sentidos y en todas las instancias por un sistema de parries. En este caso ya sabéis el típico sistema de aguanta, bloquea y ese tipo de cosas, un poco más inmersivo en todo eso, ¿de acuerdo? Luego también se nos ha comentado precisamente el tema del famoso cuchillo, ya que en este caso os acordaréis del gameplay donde parabas la sierra mecánica con el cuchillo de Leon Kennedy. Y es que sí, va a ser mucho más fuerte, pero va a tener un uso bastante más limitado que en el videojuego original, que lo tenías un poco para todo en ese aspecto, ¿de acuerdo? Aunque yo no sé si ese cuchillo está hecho de adamantium, porque madre mía. En este caso también se nos dice que la experiencia jugable con Leon Kennedy va a ser mucho más ágil que lo que fue en Resident Evil 2 Remake, por ejemplo, o lo que fue con otro personaje ya en Resident Evil 3 Remake. En este caso estamos hablando precisamente de que va a tener un modo de esquiva rápido. Va a ser un videojuego en ese sentido mucho más ágil también en la fluidez en la que mueves al personaje. En el último gameplay que vimos durante el State of Play, eso ya quedaba bastante claro. También, por supuesto, va a tener un giro rápido, aunque en el videojuego, bueno, lo que son los videojuegos anteriores en forma de remake, también teníamos algo por el estilo, ¿de acuerdo? Ahora también os acordáis del famoso buhonero, el, vamos a decir, mercante que te iba vendiendo cositas aquí y allá. Pues ahora ese personaje también te va a ofrecer misiones secundarias. En el tradicional videojuego ya hablábamos de que este personaje lo que nos ofrecía precisamente eran armas, municiones, mejoras y ese tipo de cosas. Pues ahora también nos da misiones secundarias. La verdad, bastante curioso la implementación de este personaje. Vamos a ver cómo lo abordan, ya que en este caso también nos dice que lo que es la forma de llevar las misiones, tú vas a tener que elegir si quieres hacer algo un poco más sigiloso o ir un poco a todo trapo. En ese sentido va a mejorar mucho lo que era la experiencia original, que era quizá demasiado mata-mata en ciertos momentos del videojuego. Ya veremos, en este caso nos van a ofrecer muchas más alternativas, pero a nivel jugable Resident Evil 4 Remake parece ser que va a ser una de las mejores, si no quizá la mejor experiencia que vamos a tener a lo largo de este 2023. Y para cerrar, Kojima, no nos hagas esto. No me voy a comprar una Xbox. Ya veremos si te la tienes que comprar o no, porque Kojima se ha hecho unas fotos maravillosas en las últimas horas que han sido publicadas precisamente en su perfil redes sociales junto al bueno de Aaron Greenberg y con una bonita chaqueta que pone Xbox Game Studios. Y antes de que alguien me lo pregunte, no, Xbox no está comprando Kojima Productions, están haciendo un videojuego en conjunto. Algunos especulan que podía ser ese famoso Overdose y demás, pero todo eso es simplemente especulación, ¿de acuerdo? Kojima sigue trabajando para Xbox y quizá a lo largo de este año tengamos alguna clase de novedad o información de este título. Pero bueno, más allá de todo eso, por supuesto, caja de comentarios para todo lo que serían vuestras opiniones acerca de todos los videojuegos de los que hemos hablado en este vídeo, aunque como siempre os insto a que vayáis al link de la descripción en eBay, porque a partir de ahí podéis comprar todo lo que queráis, incluso Game Pass muy baratito, PlayStation Plus muy baratito, y también ayudaréis muchísimo al canal. Pero como siempre os invito a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.